Muy bien, jóvenes. Entonces, continuando con el tema de ondas, vamos a realizar el siguiente problema. Dice, una onda viaja a 2 metros sobre segundo y su frecuencia es 0,5 Hz. Calcular el periodo y la longitud de la onda. Entonces, conocemos que el periodo es el inverso de la frecuencia, ¿sí? Entonces, si la frecuencia es 0,5 Hz, entonces el periodo va a ser 1 dividido en 0,5 y eso me va a dar igual a 2 segundos. Entonces el periodo es 2 segundos. Ahora, la longitud de la onda. Decimos entonces que velocidad es igual a longitud por frecuencia. Despejo la variable longitud y me va a quedar longitud es igual a velocidad dividido en frecuencia, despejando la variable longitud. ¿Cuánto equivale la velocidad? Viaja a 2 metros sobre segundo, entonces viaja a 2 metros sobre segundo. La frecuencia 0,5, 0,5, aquí segundos a la menos 1, o hertz. 2 dividido en 0,5, entonces me va a quedar igual a 4 metros. Los segundos se van a cancelar y me va a quedar la unidad de medida de longitud igual a 4 metros. Entonces acá, en este ejercicio, podemos ver cómo fácilmente podemos calcular el periodo con la fórmula del inverso, 1 dividido en frecuencia. Y para calcular la longitud de la onda, utilizamos la fórmula longitud por frecuencia, despejando la variable longitud. Entonces queda velocidad dividido en frecuencia. Y eso equivale a 4 metros. Entonces acá tenemos un ejemplo más sobre cómo se propagan las ondas y utilizando las variables de longitud, frecuencia, periodo y velocidad de propagación. Muy bien, jóvenes, algo sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a decir que la onda viaja a 4 metros sobre segundo y su longitud es de 150 centímetros. Me piden calcular el periodo y la frecuencia. Calcular el periodo y la frecuencia de la onda. Entonces, observamos que la velocidad está en metros sobre segundos y la longitud de onda está en centímetros. Debemos convertir la longitud a metros para que queden con la misma magnitud, metros. Bien, entonces, longitud 150 centímetros. Al pasarlo a metros me va a quedar igual a 1,5 metros. 1,5 metros. Y la velocidad dice que es 4 metros sobre segundo. Teniendo la longitud en metros y la velocidad en metros sobre segundo, podemos aplicar la fórmula. Entonces, velocidad es igual a longitud por frecuencia. Despejo frecuencia, me va a quedar frecuencia es igual a velocidad sobre longitud. Entonces tenemos velocidad 4 metros sobre segundo sobre longitud 1,5 metros. Dividimos 4 dividido en 1,5. 4 dividido en 1,5 me da
2.6. Como estamos hablando de frecuencia, segundos a la menos 1, podemos colocar Hz, Hz. Bueno, teniendo la frecuencia, puedo calcular el periodo con el inverso, ¿sí? Con el inverso. O podemos utilizar la fórmula que dice velocidad es igual a longitud sobre periodo, la fórmula que tiene periodo y despejar periodo. Entonces periodo sería igual a longitud sobre velocidad. Entonces la longitud 1.5 sobre velocidad 4 metros sobre segundo. Dividimos 1.5 dividido en 4, me va a dar 0.37 segundos. Entonces el periodo sería igual a 0.37 segundos. Entonces acá tenemos otro ejemplo donde podemos calcular periodo y frecuencia teniendo la velocidad y teniendo la longitud de onda. Muy bien, jóvenes, espero que les haya quedado claro. Vamos a continuar trabajando en estos ejercicios en clase. Esperemos que puedan entender y aplicar estas fórmulas.